Jesús es el ejemplo supremo de la humildad bíblica, que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Bienvenidos a una tarde con Dios. Muchas personas están divididas sobre lo que realmente significa la humildad. Así que primero vamos a ver a lo que no es. El malentendido más común es que la inseguridad y la humildad bíblica son lo mismo. Y eso no podría estar más lejos de la verdad. La inseguridad es más bien una falta de confianza y sentimientos de inadecuación. En otras palabras, no sentirse lo suficientemente bueno. Y esto podría haber originado de experiencias negativas en la infancia, trauma y compararse con otros, todo lo cual son ataques del enemigo. Claro, compararse con otros a veces puede ser una motivación para mejorar, pero el enemigo puede convertir esos sentimientos en inutilidad, depresión y en última instancia, inseguridad. Luego tenemos la indecisión, que a menudo se confunde con la humildad también. Pero aquí está la diferencia. Las personas humildes poseen autoconciencia, toman decisiones confiadas basadas en sus valores y mantienen una autoestima saludable. En contraste, las personas indecisas a menudo luchan con la autocomprensión, evitan tomar acción y pueden tener bajos niveles de confianza, lo que lleva a dificultades para tomar decisiones. Y hablando de tomar decisiones, el último concepto erróneo de la humildad es la inactividad. ¿Y cómo es eso? Bueno, algunas sociedades valoran tanto la modestia que a la asertividad se ve como arrogancia. Pero generalmente tiene que ver con el miedo a destacar. La inactividad puede verse como un mecanismo de defensa contra la posible crítica y el fracaso. La verdadera humildad implica reconocer las propias fortalezas y debilidades mientras se sigue tomando acción y contribuyendo positivamente. Ahora bien, recapitulemos. La humildad no es inseguridad, indecisión o inactividad. Entonces, ¿qué es? Bueno, es hora de que lo descubras. La humildad tiene 5 características principales, y vamos a profundizar en cada una de ellas. Antes de los 3 años, realmente no somos conscientes de nuestras acciones, lo que decimos y todo lo que sucede a nuestro alrededor. Con el tiempo, nuestra autoconciencia sigue expandiéndose, especialmente durante la secundaria cuando empezamos a preocuparnos por lo que vamos a vestir, lo que la gente piensa de nosotros, etc. Pero ese no es el tipo de autoconciencia al que me refiero. Estoy hablando de ser consciente de tus fortalezas y debilidades. Por ejemplo, una estudiante es buena en la mayoría de sus clases, pero realmente se le dificultan las matemáticas. Ella no quería quedar mal frente a sus amigas, así que dijo que era buena en todas las materias. Entonces un día, una de sus amigas le pidió ayuda con su tarea. En su mente no podía echarse atrás ahora, así que aceptó. Fueron a la biblioteca y comenzó a tratar de explicar, pero era evidente que no tenía ni una idea de lo que estaba hablando. Lo cierto es que la amiga ya sabía que ella no era tan buena en matemáticas y solo la estaba poniendo a prueba.
Así es que le preguntó: ¿por qué mentiste a nuestro grupo de amigas diciendo que eras buena en matemáticas? A este punto ella se sintió avergonzada por lo que había hecho y dijo: pensé que si les decía la verdad, creerían que no soy lo suficientemente buena y me dejarían. La amiga respondió: todos tenemos problemas con ciertas materias. No te dejaríamos fuera por algo así. De hecho, ¿qué te parece si yo te ayudo con matemáticas y tú me ayudas con ciencias? Y así el vínculo entre ellas y todo el grupo de amigas se hizo más fuerte. Pero, ¿ves lo que está pasando? La estudiante tenía autoconciencia, pero el diablo la usó en su contra y le dio pensamientos negativos sobre cómo los demás podrían percibirla, llevando a una mentira tras otra. Pero eventualmente corrigió sus errores. Tienes que ser lo suficientemente consciente de ti mismo para entender que no eres perfecto. Y eso está bien, porque siempre hay espacio para mejorarte a ti mismo, tu entorno y tus relaciones. Honestamente, puede ser una vida realmente difícil si crees que eres mejor que todos los demás o que lo sabes todo. Esto es especialmente prevalente en las discusiones entre adolescentes y sus padres. A menudo sucede que el adolescente está equivocado y el padre tiene la razón. Sin embargo, es estadísticamente imposible que los padres siempre tengan la razón, porque como recordarás, no somos perfectos. Y puede haber casos en los que los hijos tengan razón, pero los padres aún los silencian, incluso sabiendo que tienen la razón. Este es un ejemplo de un padre orgulloso que no quiere ser visto como incorrecto, pero esto solo está lastimando más al hijo o hija a largo plazo. Proverbios 11, versículo 2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Bueno, esto no solo crea tensión entre ellos, sino que esta mentalidad también se transmite a ellos en sus relaciones. Cada vez que tengan una discusión con su pareja, siempre habrá esta necesidad de tener razón porque nunca la tuvieron en los ojos de sus padres. Ahora no importa si la pareja tiene razón o está equivocada. Y en lugar de una comunicación saludable, hay solo resentimiento de ambos lados. Al final del día, tanto los padres como los hijos necesitan ser humildes y darse cuenta cuando se equivocaron o cuando algo necesita mejorar. Pero depende de los padres dar el ejemplo. Como puedes ver en este ejemplo, el diablo está usando el deseo de tener razón y utilizándolo para destruir relaciones. Porque no se siente bien tener razón y terrible o vergonzoso estar equivocado. Realmente puede nublar tu juicio si estás en un lado o el otro por mucho tiempo. Así que mira internamente y tal vez obtén otras opiniones para ver si necesitas volverte más humilde o ponerte en una posición donde puedas aprender más de otros. El objetivo no es ser el pez grande rodeado por muchos peces pequeños, sino ser el pez grande rodeado de peces aún más grandes, para que puedas aprender y crecer de otros en lugar de permanecer en la misma condición. Como una persona arrogante, la vida no solo va a ser difícil, sino también puede ser solitaria. Imagina esto: cada vez que alguien se acerca a una persona que no es humilde y le da un consejo o sugiere sobre cualquier cosa, inmediatamente será rechazado, generalmente no de una manera agradable, porque creen que son mejores que todos los demás. Pero Romanos 12, versículo 3 nos dice: por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Sin embargo, espíritus malignos
pueden llevar a las personas a pensar que están siendo atacadas personalmente cada vez que alguien intenta darle un consejo. Terminan faltando el respeto y desestimando las diversas perspectivas y experiencias de todos. Así que muchas de las veces la gente va a evitar hablar con ellos. A veces es difícil hablar con una persona arrogante, pero no es imposible. Y orar por ellos siempre es una opción. El penúltimo aspecto de la humildad es la gratitud. Digamos que alguien acaba de ganar su primera carrera en las Olimpiadas. Sin humildad, el ganador podría decir simplemente que lo hizo todo por sí mismo. Pero como una persona humilde, habría dado gracias a su entrenador, a sus amigos y familiares que lo apoyaron, y a Dios por darle la fuerza para llegar tan lejos. En la vida es importante admitir que nuestros logros a menudo dependen del apoyo externo. Ser agradecido también surge de darse cuenta de que no podemos hacer todo por nosotros mismos. Ya sea a través de la conversación o internamente, siempre sé agradecido por aquellos que tienes a tu alrededor que te apoyan y especialmente agradecido a Dios por todo lo que Él ha hecho en tu vida. Y finalmente llegamos al último aspecto de la humildad, que es la falta de arrogancia. Esto es porque la arrogancia es esencialmente cuando las personas exageran su sentido de importancia, ya sea en un deporte, un trabajo, etc. Aunque esto puede suceder a los miembros del equipo, puede ser más común en los líderes. Debido a su arrogancia, podrían no tener fe en que su equipo tenga éxito sin él. Pero todos tenemos que recordar que los humanos pueden adaptarse muy rápidamente a sus circunstancias. Digamos, por ejemplo, que un líder no puede asistir el día de una presentación muy importante. Quiere retrasarla para poder estar allí y supervisar a su equipo. Pero el jefe no lo permitió. Así que se va a la casa por el día pensando que van a arruinar esta gran oportunidad con los inversionistas. Sin embargo, al día siguiente descubre que todo salió bien al final, lo cual fue una experiencia que lo humilló, y pronto comenzó a tener más confianza en su equipo. Esto le permitió estar menos estresado porque no tenía que supervisar cada pequeño detalle. También le permitió ajustar su visión de los demás en su vida y darse cuenta de que es una pequeña parte de algo más grande. Como puedes ver, el no ser humilde lleva a la desintegración de las relaciones, la soledad, el estrés y un montón de otros efectos negativos. Y eso es precisamente la razón por la cual Dios quiere que seamos humildes. Pero ¿sabías que hay aún más sobre la humildad en la Biblia? Pues sí lo hay, pero no te preocupes. Recapitularé todo al final. Lucas 18, 10 al 14 nos dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie y a solas, oraba: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola nos muestra que no solo debemos ser conscientes de nuestras fortalezas y debilidades, sino también de nuestro pecado.
No deberíamos salir pensando que somos mejores que otros porque no matamos o no robamos, pero aún así mentimos, usamos palabras obscenas, hablamos mal de la gente a sus espaldas. Todos estos son pecados que nos alejan de Dios. Y honestamente, no somos dignos de ir a una eternidad con Él. Pero a través de su gracia y de Jesús, se nos ha dado esta maravillosa oportunidad. Así que cuando estos pensamientos surgen en tu mente, repréndelos en el nombre de Jesús y arrepiéntete. ¿Y captaste la última parte de esta parábola? Lo diré de nuevo. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Un tema común que he notado es que Dios obra en opuestos. Un ejemplo de esto se me ocurre en el concepto de que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Y ahora tenemos este. Aquí un ejemplo pequeño pero muy claro, inspirado en mi experiencia en la banda de marcha de mi escuela secundaria. Todos estaban en el salón de banda y después de una sesión de práctica, uno de los trompetistas habló en voz alta y orgullosa sobre lo bueno que era frente a toda la banda. El profesor de la banda notó esto y le dijo que podría aprender un poco sobre cómo mantenerse en tiempo de la trombonista, quien siempre daba lo mejor de sí, pero nunca sintió la necesidad de alardear sobre lo buena que era. De hecho, ella recibía más cumplidos por su forma de tocar que el trompetista. Bastante claro, ¿no? Todos somos solo una parte de algo más grande, al igual que cada cristiano es una pequeña parte que forma el cuerpo de Cristo. Cuando eres arrogante y orgulloso, generalmente te preocupas por el poder, el prestigio y el estatus. Esto comienza a generar la conversación sobre el dinero, que aunque necesario para vivir en esta época, puede ser muy destructivo. De hecho, Mateo 19, versículo 23 nos dice: les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Claro, el dinero puede comprar muchas cosas lujosas, mansiones y autos, pero ¿podremos llevarnos algo de esto cuando nos muramos? El diablo quiere que nos alejemos de aprender sobre Dios, adorarlo y difundir su palabra, enfocándonos en el estatus que generalmente se obtiene a través del dinero hoy en día. El enfoque principal que me gustaría transmitir es evitar ser cegado por el dinero al punto que te olvidas del Señor. Y también deja de buscar la atención de los demás y ser egoísta. Según Filipenses 2, 3 al 4, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Bien, ahora me gustaría hablar de alguien de la Biblia que comenzó en una posición de poder y prestigio y eventualmente se convirtió en uno de los siervos más humildes de Dios en la Biblia. El viaje de Moisés del poder a la humildad comenzó con su crianza privilegiada como príncipe en Egipto. Criado en la casa del faraón, disfrutaba de todos los lujos y la autoridad que venía con su estatus real. Sin embargo, su vida dio un gran giro dramático cuando eligió identificarse con su herencia hebrea y defender a un israelita esclavizado. Esta decisión lo llevó a huir de Egipto, dejando atrás su posición de poder y prestigio. Después de un tiempo se encontró
en Madián. Viviendo como pastor, experimentó un cambio significativo en las circunstancias que se alineaba con el concepto hebreo de ani, un estado de pobreza o necesidad. Este periodo de exilio y trabajo manual sirvió como una experiencia humillante, despojándolo de su antiguo estatus y preparándolo para su futuro papel. Fue en este estado humilde que Dios llamó a Moisés a través de la zarza ardiente, desafiándolo al liderar a los israelitas fuera de Egipto. La transformación final de Moisés en un humilde siervo de Dios se ejemplifica en Números 12, versículo 3, que lo describe como más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Así que al elegir abrazar el papel de líder entre los esclavos y rechazar su antigua vida de lujo, Moisés demostró verdadera humildad bíblica. Su disposición a dejar su posición como príncipe de Egipto e identificarse con una nación esclavizada reflejó un profundo cambio del poder mundano al servicio espiritual. La definición bíblica final de humildad es la aceptación sin cuestionamiento de la palabra de Dios. Este concepto se reduce a la fe, porque piénsalo, si no creemos en esta palabra, ¿cómo podemos verdaderamente temer a Dios y humillarnos en su santa presencia? No hay definición bíblica de humildad que no incluya la obediencia absoluta e incuestionable a la palabra de Dios. En Isaías 66:2 Dios dice: «Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra». Dicho esto, aquí está mi resumen sobre la humildad. La humildad es la calidad de tener una visión modesta de la propia importancia, logros y habilidades, junto con una apertura para aprender de los demás, reconocer las propias limitaciones y ser agradecido. Implica reconocer que todos tienen un valor inherente, independientemente de su estatus o logros. Y ahora sabemos que la humildad bíblica tiene que ver con entender que todos dependemos de Dios, que no debemos perseguir el poder y el prestigio, y finalmente creer en su palabra. Todos estos conceptos se combinan para encapsular lo que significa ser un cristiano humilde en un mundo donde ya no está tan común. Eso es porque Dios nos pide que salgamos al mundo y demos este ejemplo a nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de clase, nuestros colegas. Muéstrales el verdadero significado de la humildad. Una tarde con Dios es una producción por Fred Romero. La voz de hoy fue Jeffrey Romero. Música original por Fred Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy: el orgullo nos hace artificiales y la humildad nos hace reales.